soy Denise Castillo y te voy a entrevistar para una revista infantil. Y pues vamos a empezar con tu nombre, si me lo puedes decir, por favor. Soy Mayela Pérez Iturbide. Ok, ¿y a qué te dedicas? Actualmente soy coordinadora de la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario Incarnate Word. Ok, ¿y a lo largo de tu carrera alguna vez has trabajado con niños? Sí, durante 5 años fui psicopedagoga en el Instituto Miguel Ángel en el área de preescolar. Ok, ¿y qué te motivó a trabajar con niños? Saliendo de la carrera, la verdad es que siempre dije que con los niños no, se me hacía un sector de la población muy complicado, sentía que yo no tenía las habilidades, sin embargo, me enteré que existía una vacante y bueno, dije voy a intentar y voy a medir también mis propias habilidades, voy a ver si tengo los conocimientos necesarios y la verdad es que fue un trabajo que disfruté mucho, sobre todo porque con los niños es muy fácil trabajar, lo complicado es trabajar con los papás o con los maestros que son los adultos, con los niños es muy fácil y podemos darnos cuenta de los logros muy rápido. Ujú. Cuando dices habilidades, ¿a qué habilidades te refieres? Pues yo creo que no todos los psicólogos tenemos las habilidades para trabajar con diferentes tipos, sectores de la sociedad. Con los niños creo que sí se requiere pues mucha empatía, se requiere también dentro de las habilidades obviamente el poder conocer las etapas del desarrollo por las que están pasando. Muchas veces solemos diagnosticar muy fácilmente con trastorno por déficit de atención a todos los niños porque no obedecen. Entonces creo que obviamente se necesita conocer muy bien cada una de las etapas del desarrollo, se requiere empatía, se requiere incluso hasta sentarte de panza a jugar con ellos. Y pues no todos los psicólogos tenemos esas habilidades. Y obviamente también pues mucha sensibilidad, porque pues son seres humanos muy vulnerables. Ujú. ¿Y cuáles eran tus funciones como... Pues bueno, prácticamente me encargaba de todo el proceso de admisión, desde maternal hasta tercero de primaria, de tercero de preescolar. En maternal, básicamente, pues era medir justamente las etapas del desarrollo, si el niño ya era capaz de controlar esfínteres, cómo estaba en cuestión de lenguaje, en cuestión motriz. Y bueno, los niños ya de primero de kinder a tercero, lo que buscábamos era que tuvieran ciertos conocimientos, es decir, como la escuela es bilingüe, pues bueno, sobre todo se pretendía que el niño ya consolidara la parte de español, es decir, pues bueno, que fuera capaz de darse a entender, seguimiento de instrucciones, entonces por un lado era toda esta etapa del proceso de admisión, también me encargaba mucho de estar a lo largo del ciclo escolar, estar midiendo sus habilidades, es decir, estar checando si algún niño se atoraba en alguna etapa del proceso de aprendizaje, por ejemplo, en la adquisición de la lectoescritura o en algo más sencillo como incluso hasta la pinza. También, pues bueno, me encargaba de la parte emocional, si las maestras o los padres de familia acudían conmigo y me decían que su hijo o el alumno pasaba por un proceso complicado emocionalmente, pues también le aplicaba yo, si fuera el caso por la edad, algunas pruebas o bien únicamente a través del juego para detectar qué era lo que estaba sucediendo. También a los niños de preescolar les daba yo una clase que se llamaba taller de cuento, donde podíamos detectar también a nivel grupal si existía alguna dificultad, alguna atención que requirieran en particular y incluso también, por ejemplo, elaboramos todo el departamento de psicopedagogía, un taller de sexualidad justo desde maternal hasta preparatoria. Y la idea era, pues, evidentemente prevenir, por ejemplo, situaciones como abuso sexual infantil y nos basábamos principalmente en que los más chiquitos reconocieran las partes de su cuerpo y supieran que nadie los podía tocar. Entonces, pues básicamente lo integraban mis funciones, pues estos elementos que eran la parte de admisión, la parte de checar habilidades, la parte emocional y madurativa y la parte ya a nivel grupal. Ok, y durante ese tiempo, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentaste cuando trabajabas? Híjole, pues yo creo que los mayores retos es trabajar con los padres de familia,
sobre todo por un proceso de negación. Los padres no aceptan que hay algo que está perturbando a sus hijos porque evidentemente pues se sienten culpables. Entonces era muy difícil que los padres cooperaran para ayudar a su hijo a salir adelante. Era muy sencillo trabajar con las maestras que aunque bien no tenían una formación en psicología, siempre estaban muy al pendiente de poder apoyar a los niños porque pues justamente pasan gran parte del día en la escuela. Entonces las maestras siempre apoyaron, los directivos, pero sí fue muy complicado los padres de familia, creo que era mi mayor reto, el que pudieran cooperar y darse cuenta de situaciones que no eran del todo normales y hasta cierto punto pues también la parte directiva, porque en ocasiones pues apoyaban más a los papás y esto desgraciadamente sucede en muchas escuelas donde pues lo que más importa pues es justamente la matrícula. Incluso deteníamos la inscripción a ciertos niños donde no había apoyo por parte de los padres, pero a veces los directivos lo pasaban por alto y dejaban que los niños continuaran. Entonces creo que sí, mi mayor reto fue con los adultos. ¿Y crees que nos podrías dar un ejemplo de alguna dificultad que tuviste y cómo es que lo solucionaste? Pues ahorita se me vino a la mente justamente de un niño, él iba en primero de kinder. Era un niño que, bueno, se convirtió para muchas maestras en un impedimento para poder dar sus clases. Era un niño que frecuentemente mordía a otros compañeros, los golpeaba, entonces lo que hacían muchas veces las maestras era llevarlo a la dirección. Todo el tiempo estaba el niño en la dirección y pues bueno, o muchos me decían es que tiene algún problema, pues quédatelo tú. Era muy fácil entonces a veces aislar al niño para que no estuviera ahí porque no querían tener problemas con los padres de familia de los otros niños porque los mordía, los golpeaba y bueno, de repente la directora del preescolar tenía a todos los padres de familia de ese grupo porque ya no soportaban que estuviera el niño ahí e incluso pedían que se le corriera de la institución. Mi papel fue justamente entrar al salón, saber de qué manera el niño estaba pues comportándose y pues obviamente le hice una valoración, me ponía a jugar con él, platicábamos y bueno, después pues empecé a detectar que el niño más bien era golpeado por su madre, tenía incluso hasta marcas de cable como de plancha o de alguna situación en particular. Yo pensé que eso se vivía hace muchos años, pero no lo vivimos con este chiquito. Y bueno, pues obviamente a partir de ahí de que lo detecto, lo hablé con la directora preescolar, con las maestras y evidentemente se habló con los padres. Es una situación muy delicada en el hecho de pues, poder denunciar ante el DIF, por ejemplo, y una situación que sí fue hablar con la mamá que se requería apoyo. El niño fue canalizado a un proceso terapéutico, evidentemente los padres también, y se empezaron a notar mejorías en el niño. Mejoró mucho también la relación que él tenía con sus compañeritos. Entonces, en lugar de tomar la decisión rápidamente de decir el niño no funciona, vamos a darlo de baja porque está alterando al grupo, pues más bien fue saber qué era lo que le estaba sucediendo al chiquito. Y pues sí, había sido víctima de varios golpes por parte de su mamá. Y pues bueno, un poco sí tuve que ser muy estricta con la madre, en el sentido de si no apoyaba, pues entonces sí iba a haber una denuncia ante el DIF por maltrato. Entonces sí hubo cooperación y el niño mejoró bastante. Ok. Si pudieras, con todo el conocimiento que ya tienes ahorita, ¿cambiarías la forma en que manejaste los problemas? Híjole, pues yo creo que también la experiencia que se gana a través de esto, no somos perfectos y no siempre tomamos las decisiones correctas, pero creo que el tener ya los conocimientos es importante y las habilidades también se van a poner a prueba. No cambiaría nada porque yo creo que también eso me hizo ser quien soy ahora y también el evitar ciertas decisiones ahora, aunque ya es a nivel universitario, y el trabajo con los padres, por ejemplo, en la consulta privada. Entonces yo creo que no cambiaría nada. Ok. ¿Y si pudieras, volverías a trabajar con niños? Sí, lo hago de cierta forma en la consulta privada y sí, por supuesto que lo haría. Creo que es una población, siempre lo decimos que es el futuro de nuestro país y así lo es. Entonces, por supuesto que lo haría. Me encantaría poder apoyar a esta población que más adelante se van a convertir en adultos
y que tendrán las riendas de nuestro país. Me encantaría, si existiera la posibilidad, pues ahí trabajaría. ¿Y la misma posición o qué otra posición? Donde fuera, la parte educativa a mí me gusta mucho y también la parte clínica. Y creo que el hecho de trabajar en una escuela te permite justamente pues poner a prueba tus conocimientos en la parte educativa y en la parte clínica. Entonces, siempre he considerado que la parte psicopedagógica es elemental en cualquier institución y también como psicólogo te abre un panorama para trabajar con cualquier tipo de población. ¿Y tú crees que un psicólogo es importante en esta etapa? Yo creo que en cualquier etapa, pero por supuesto que en la etapa escolar, y no solo me refiero a la parte de preescolar, sino en la etapa escolar sí, sobre todo porque muchas veces los niños pasan la mitad del día en la escuela y la otra mitad en sus casas. Desgraciadamente por la situación económica de nuestro país, la mayoría de los padres pues tienen que trabajar la pareja, o si son madres solteras, pues obviamente la mamá tiene que trabajar de tiempo completo. Y creo que los niños, hay veces que obviamente también como profesor, pues están muy al pendiente también de lograr objetivos de cumplimiento del temario, más estar al pendiente del desarrollo de los niños, y creo que solos no lo podrían hacer. Sí se requiere de un psicólogo en todas las etapas escolares. ¿Y también crees que sea necesario un psicólogo educativo? Por supuesto, no solo por atender la parte también emocional de los niños, sino justo por esto que comencé diciéndote en la plática, porque muchas veces se diagnostica mal. Incluso ya hasta los mismos profesores, no sigue instrucciones, no pone atención, tiene déficit de atención, lo mandan a un proceso terapéutico, o incluso tuve yo varios niños que estaban medicados. Para mí era elemental el hecho de que estuviera un psicólogo educativo. Hay muchas veces que es algo tan sencillo como que pues el niño no ve bien, entonces está teniendo problemas en el proceso de la adquisición de lectoescritura, pero es justamente porque no ve bien, no alcanza a ver el pizarrón y se desatan un sinfín de situaciones. Entonces, para eso está el psicólogo educativo, para estar determinando qué es lo que está sucediendo con ese niño que no está obteniendo un aprendizaje significativo. Ok, y a todo esto del aprendizaje y eso, ¿crees que la tecnología y las nuevas formas de educación afectan el desempeño de los psicólogos y los psicólogos educativos y los pedagogos? Pues yo creo que tenemos que ir de la mano con todo este proceso de avance tecnológico. No nos podemos quedar en el pasado, es una realidad este avance en la tecnología. Incluso en esta institución donde yo laboraba, los niños tan pequeñitos como maternal ya tenían clases con dispositivos móviles y estaba el pizarrón inteligente, y entonces pues más bien el psicólogo educativo se tiene que ir adaptando a este tipo de avances tecnológicos. No sabemos qué vaya a pasar en 10 años, pero creo que sigue siendo elemental y que nada, ninguna herramienta tecnológica, ningún dispositivo va a suplir el rol que tiene un psicólogo en las instituciones, sino más bien entonces yo diría nos tenemos que adaptar a todo este proceso tecnológico. ¿Y qué herramientas crees que hacen falta para mejorar todo este proceso en México, de la educación en general y el papel de un psicólogo educativo? Creo que lamentablemente en nuestro país, a diferencia obviamente de países de primer mundo, sigue habiendo muchos mitos en relación a la función del psicólogo. Se sigue pensando que al psicólogo pues únicamente van la gente que tiene problemas, en cuanto a que asocian como locura, ¿no? Porque si está loco, sí, está yendo al psicólogo. Me pasó, lo viví en una experiencia propia, cuando sabían que el niño tenía una sesión conmigo, ya sea para valoración o para juego, evidentemente los papás ponían el grito en el cielo, porque pensaban que algo muy malo ocurría con su hijo. Entonces creo que sí sigue habiendo muchos mitos en relación a la función del psicólogo. Sí se cree que únicamente los que están muy mal tienen que acudir al psicólogo. Incluso hasta nosotras, el equipo de psicopedagogas, lo vivimos por parte de algunos directivos. Nos minimizaba hasta cierto punto nuestra función. Entonces era muy importante las maestras, era muy importante obviamente la gente de mantenimiento, de intendencia, los policías, pero las psicólogas sí en ciertos momentos éramos relegadas porque minimizaban nuestro trabajo, y es justo lo que provoca la ignorancia. No se conoce lo que realmente hace un psicólogo. Siempre que he platicado con gente que no está muy empapada de nuestra profesión,
asocian el psicólogo con psicólogo clínico. Es únicamente el que va a terapia a trabajar ciertos problemas emocionales. Pero hay mucho desconocimiento. Creo que nuestro país mejoraría mucho al saber cuál es realmente el papel del psicólogo. Incluso hay muchas escuelas que no tienen esa figura entre su personal. Entonces creo que solo algunas escuelas con obviamente diferente cultura, diferente visión, sí tienen este papel del psicopedagogo, del psicólogo educativo, pero muchas otras no. Entonces creo que se requiere mucho el conocimiento de nuestra profesión y se requiere mucho desmitificar todo lo que gira en torno al psicólogo. ¿Y cómo propones tú que se vayan eliminando estos mitos o estos? Pues yo creo que pues mucho es lo que nosotros como profesionales podamos hacer. Lamentablemente también existen muchos colegas que pues han creado situaciones complicadas en relación a nuestra profesión por mal uso de herramientas, por falta de ética. Entonces creo que ellos han sido pues pieza clave para esta situación que hablo sobre la ignorancia de nuestra profesión. Creo que nuestro papel como psicólogos es obviamente siempre regirnos en ética y pues obviamente promover la cultura de acudir al psicólogo, no solo clínico, evidentemente también educativo, social, organizacional. Creo que, por ejemplo, en el ámbito organizacional, México sí ha ido avanzando. Ya es rara la empresa que no tenga un psicólogo que esté al pendiente de los empleados. Sin embargo, yo diría, es mucho más importante ahorita un psicólogo educativo porque tarde o temprano llegarán a ser empleados, futuros empleados de las organizaciones. Entonces, ¿de qué manera podemos quitar esto? Yo creo que nosotros, en nuestra labor diaria, en hacer lo mejor que podamos, en regirnos siempre nuestras acciones por la ética, y creo que eso poco a poco va a ir cambiando la percepción de la gente. ¿Y qué opinas de las escuelas que no tienen psicólogos o que tienen un psicólogo clínico cuando se debería tener un psicólogo educativo? Cuando tienen un pedagogo que cumple todas estas funciones. Lamentable también lo que he visto, tanto con colegas, amigos, es que también es una profesión que no es del todo muy bien retribuida económicamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente pues es rellenar ese espacio, a veces sí con psicólogos clínicos, a veces con pedagogos que no harán la misma función que un psicólogo educativo. Hay veces que sí es por pues ahorrarse unos cuantos pesos. O hay veces que las instituciones, vuelvo a lo mismo, que es por ignorancia, por falta de conocimiento respecto a la profesión y que creen que no es necesario. O también otro elemento que me he dado cuenta es que nuestra profesión a veces da miedo, justo también por lo mismo, por el desconocimiento. Entonces la gente diría, híjole, ¿para qué tener psicólogos? Entonces querría decir que nuestro personal está muy mal o nuestros niños están muy mal. Entonces creo que sí son esos tres elementos. Y que sucede también si nuestra profesión fuera retribuida económicamente como debiera. Entonces mucha gente lo que hace es, bueno, mientras estoy estudiando una maestría, mientras me voy a dedicar a otra cosa, me meto ahí. Y obviamente no existe pues las funciones, la vocación como psicólogos educativos, sino es mientras consigo otra cosa. Entonces creo que tiene que haber vocación y evidentemente pues tiene que haber una retribución por el trabajo que se hace. Trabajar con niños, y no solo niños pequeños, sino en toda la etapa escolar, es una labor muy cansada, justamente porque requieren mucha energía y pues también requieren de todo nuestras capacidades para estar al pendiente de ellos. Ok, y con todo esto, si tú pudieras desarrollar un programa educativo para esta etapa en la que trabajaste o en la cualquiera infantil, ¿de qué trataría? Pues yo creo que complementaría el que estuvimos trabajando, el taller de sexualidad, que justamente para los papás, yo sí diría mitad y mitad, para la mitad de los papás cuando lo implementamos fue un aliciente para ellos. Híjole, es que yo no sé cómo explicarle a mi hijo, entonces qué bueno que existen ustedes. Sin embargo, para la otra mitad, evidentemente pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, necesitamos una junta donde nos expliquen de qué van a hablar, porque tenían miedo evidentemente que se les erotizara a los niños tan chiquitos. Sin embargo, fue justamente eso, darles a conocer a los papás que cada etapa del desarrollo tiene sus momentos. No íbamos a adelantarnos a las etapas, sino a cada uno irle hablando pues, sobre lo que requería en ese momento.
Creo que nuestro país sigue siendo un país con una tasa muy elevada de abuso sexual y justamente la mayoría pues es dentro de casa. Entonces nuestra idea era mucho estar trabajando a la par con los padres de familia, que no se pudo lograr justamente por todos los miedos y por todos los mitos que hubo, sino trabajamos directamente con los niños. Entonces yo sí lo haría en cuanto a seguir trabajando en la sexualidad, también porque muchos abusos sexuales ocurren lamentablemente hasta en kinders, por el maestro de educación física, por el personal de intendencia. Entonces, pues seguir apoyando para que pues más adelante también sean varones o mujeres de bien, que no se conviertan también en abusadores. Entonces yo sí complementaría mucho este taller o este programa de sexualidad y desde muy temprano, porque sí se asustaban por hacerlo en maternal a los 2 años, pero creo que es elemental que desde ese momento los niños empiecen con el reconocimiento de su cuerpo. Y creo que era un programa muy bueno porque iba ligado todas las etapas del desarrollo. Íbamos de preescolar, primaria, secundaria, prepa, y todas las psicopedagogas teníamos contacto y obviamente los objetivos eran los mismos y cada etapa iba teniendo sus prioridades. Entonces, pues sí, yo haría un programa mucho más amplio y más integral sobre sexualidad. ¿Y nos puedes platicar un poco de qué estaba conformado este programa o cómo lo estructuraron? Era un proyecto que surgió en una de nuestras juntas con la coordinadora de psicopedagogía. La mayoría coincidimos que sí era importante tener un taller de sexualidad. Primero era como, bueno, con preescolar después vamos a trabajar primaria, secundaria y prepa. Pero obviamente ya después estábamos platicando, no, es importante hacerlo desde preescolar. Tuvimos varias reuniones, determinamos un objetivo. ¿Cuál era el objetivo general? Obviamente con objetivos específicos de acuerdo a la etapa del desarrollo. Y todos nos juntábamos, por ejemplo estaba la psicopedagoga de preparatoria, la de primaria, la de secundaria, y cada una aportaba ideas sobre actividades para cada uno de los talleres. Incluso hubo veces que nos apoyábamos, entonces por ejemplo la de primaria podía ir con la de preparatoria, la de secundaria conmigo, aunque cada una era especialista en su área, pues bueno, nos apoyábamos para definir las actividades. Y ya una vez que tuvimos nuestro esquema en cuanto a objetivo, actividades, obviamente todo basado en las etapas del desarrollo, que era el elemental seguir, ya cuando contamos con la autorización de la coordinadora del departamento de psicopedagogía, los directivos de cada una de las áreas, más la directora general, entonces tuvimos una reunión con los padres de familia, obviamente para que también autorizaran que se llevara a cabo este taller. Si alguno de los padres no quería, evidentemente al niño se le sacaba a otra actividad para que no estuviera. Tuvimos buena respuesta en este sentido, ya una vez que hubo la junta y les explicamos, se implementó el taller en todas las etapas y pues después obviamente también hicimos una evaluación para ver cómo habían estado los niños en el antes, en el durante y el después, y nuevamente tuvimos varias reuniones con todo el personal de psicopedagogía para valorar si habría una segunda etapa en este taller. Y en la etapa en la que tú trabajaste, ¿qué tipos de materiales utilizaban o qué estrategias utilizaron para hacerlo llamativo para los niños? Pues bueno, fue diferente, por ejemplo, desde maternal a tercero de preescolar. En maternal, por ejemplo, mucho era ir reconociendo las partes del cuerpo, que aunque parte lo ven con sus maestras, pues bueno, era nombrar las partes del cuerpo como son. Se les pedía mucho a los papás que evitaran palabras que no tenían nada que ver con las partes del cuerpo y que comúnmente se les dicen los papás, ¿no? O también, sobre todo en la etapa de maternal, que es cuando están controlando esfínteres, pues bueno, para los papás es muy fácil de ya se hizo pipí en la cama y va una nalgada. Entonces el niño empezaba a asociar un poco sus genitales con miedo. O cuando el niño se está masturbando es también algo que para los papás les cuesta mucho trabajo entender. Entonces el típico comentario de déjese ahí y no te toques, se te va a caer, era algo muy frecuente aún en una escuela de nivel medio alto,
digo católica, pero los papás pues sí estaban muy consternados. Entonces lo que se trabajó mucho, por ejemplo, en maternal, pues era con dibujos y tenían que colorear pues las partes del cuerpo y nombrarlas como eran, ¿no? Por ejemplo, con los niños esto se llama pene, esto se llama vulva, esto. Entonces los niños iban pues justo empezando a quitar todas estas palabras con las que fueron creciendo y nombrar las partes del cuerpo como eran. La mayoría de los materiales que se utilizaban pues eran dibujos, colores, incluso hasta teníamos títeres. Mucho esto que te decía que yo daba un taller de cuento, también parte del taller de sexualidad era a través de cuento. Entonces, no es que existiera un cuento en particular, sino que yo los creaba y lo hacía mucho más interactivo. Entonces, con mis títeres o muñecos, entonces les pedía a los niños que también participaran en el cuento. Esto, por ejemplo, era en maternal, más sencillo, con dibujos, con algunos juegos. Y ya para preescolar, para tercero de preescolar, lo que hacía mucho era pues la interacción justamente con los niños para que supieran que nadie podía tocarlos, nadie podía tocar las partes de su cuerpo si no eran sus papás, que los apoyaran en el baño, por ejemplo, o cuando tuvieran que acudir a hacer pipí o popó y que los tuvieran que limpiar. Entonces en esas situaciones se apoyaba a través del cuento, se les hacía hincapié con algún personaje en particular que nadie los podía tocar. Entonces obviamente íbamos desde lo más sencillo con el dibujito hasta lo más elevado, que era ya un cuento interactivo con los niños. Ok. ¿Y tú qué le recomendarías, ya con toda la experiencia que tienes, a aquellos psicólogos en formación que quieren desempeñarse en el área de psicología educativa, especialmente con niños? Pues es una labor, justo como lo mencioné, muchos creemos, híjole, no, trabajar con niños no, qué complicado, qué difícil, y más porque creo que se asocia mucho al niño en la etapa escolar como niño problema o niño que hace berrinche, y obviamente tenemos que saber que detrás de hay una historia y que se puede sanar, que aunque a veces no contemos con el apoyo de los papás, podemos hacer mucho por los niños. Yo les diría a los psicólogos en formación que no se den por vencidos, que es una labor sumamente gratificante, por esto que decía, los cambios se ven muy rápido, son niños muy sensibles, perciben cosas que a veces nosotros como adultos hemos dejado de un lado, se vuelven realmente los niños maestros de vida de nosotros adultos. Incluso para los mismos papás, pero a veces tan saturados de trabajo no lo pueden ver. Entonces, aunque a veces sea una situación donde es minimizada la profesión, en algunos momentos donde no es remunerada lo suficiente, creo que sí es una de las profesiones más hermosas en el sentido de la satisfacción, tanto de ver crecer al niño, de ver sus alcances, sus logros y de ver lo que se puede hacer por ellos cuando se trabaja en equipo. Uno solo es imposible. Si hay una colaboración por parte del personal docente, de directivos, de padres de familia, el cambio se ve inmediato. Y creo que podemos hacer mucho por los niños. Ok. Y por último, ¿cómo le dirías o qué le dirías a un niño que necesita este tipo de ayuda de un psicólogo educativo? O sea, ¿cómo le dirías que está bien pedir ayuda o para qué sirve? ¿Cuál es la función de un psicólogo educativo? Bueno, al niño le diría que no tenga miedo, que puede ser ese psicólogo, porque en esta etapa también lo que vi mucho es que obviamente la maestra se convierte en una segunda mamá. Y había niños que tenían este tipo de lapsus de decirle a la maestra mamá, o a la mamá cuando llegaba le decía Miss. Evidentemente son figuras muy importantes, pero el psicólogo también puede ser un gran amigo, puede ser una figura muy especial que a veces fuera de la rutina de estar con el profesor, de ir ahora a educación física, luego a música, el psicólogo puede ser un gran amigo, puede confiar en él y el psicólogo puede hacer mucho para transformar su historia, puede platicar con sus papás aquellas cosas que él no se atreve, puede apoyar, perdón, puede apoyar a las maestras para ayudarlo en este proceso de aprendizaje y puede hacer mucho por él, pero él tiene que abrirse y tenerle confianza al psicólogo. Bueno, muchas gracias por darnos esta entrevista, por tu tiempo y pues
Gracias. De nada, muchas gracias.